Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles a reflexiones bíblicas. Y bien, como siempre, manita arriba, no se olviden y pues compartan. Suscríbase, he visto mucha gente que ve nuestro espacio, reflexiones bíblicas, pero muy poca gente se ha suscrito. ¿Por qué? Suscríbase. Así usted tiene la oportunidad de poder ver todo lo que tenemos en nuestro canal. Puede entrar y buscar ahí, puede participar dejando preguntas, puede participar pidiendo oraciones. Estamos prestos a orar por todos. Así es que por favor suscríbase. Le agradecemos, pero Dios le va a bendecir. Bien, y vamos a leer hoy en el capítulo 7 de Josué. En el capítulo 7 de Josué. La tristeza mata la fe. Es decir, ese es el título de lo que vamos a hablar en el día de hoy. La tristeza mata la fe. Usted dirá, wow, ese título está, ¿verdad? Pero así es. La tristeza mata la fe y se lo vamos a explicar porque leyendo en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos aquí en el capítulo 7 de Josué. Y dice así desde el versículo 4, vamos a leer hasta el 9, dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Jai era un pueblo. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué, al saberlo, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron entonces polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo a Jehová, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlo en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Y a seguida dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué hará tú a tu gran nombre? Óigame, como hemos titulado, perdón, un poquito problema en la garganta. Como hemos titulado que la tristeza mata la fe. Mire, hemos dicho con propiedad, con mucha humildad, pero con propiedad, porque estamos convencidos de que el que está en Cristo nueva criatura es. Y cuando usted se entristece y se entrega a la tristeza, por eso titulamos esta entrega, La tristeza mata la fe. Porque si usted se entrega a la tristeza, quiere decir que usted está desamparado de Dios porque usted no tiene fe en Él. Por eso es que hemos titulado esta entrega de esa manera. Mire, dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Jai era un pueblo pequeño, pero fortificado, o sea, tenía grandes murallas y gran cantidad de guerreros. En el pueblo de Jai, era un pueblo acostumbrado a librar batallas y estaba en el camino
de Josué y el pueblo de Israel cuando cruzaron el Jordán. Entonces, ocurre que cuando ellos trataron para ir a pelear, hablaron con Caleb, que estaba dirigiendo las tropas, para ir a pelear. Pues ellos dijeron, bueno, nosotros es un pueblo pequeño, no necesitamos mucha gente. Y fueron como 3,000, pudiendo haber enviado unos 10, 15,000. Pero que tampoco consultaron a Dios. Y aquí es que nos vamos a centrar. Cuando usted hace cosas inconsulta ante los ojos del Señor, o no ante los ojos porque Dios todo lo ve, pero postrarse ante Dios para consultar con Él antes de usted tomar cualquier decisión. Cuando usted no lo hace así, mire, olvídese que le va a salir mal. Y hay gente que no lo ha hecho y le ha salido bien, pero a la postre, después, vienen los resultados negativos. Y entonces la persona dice, ¿y qué pasó aquí? Pero fue que yo no consulté a Dios. Fue que no lo hablé con Dios. Hay personas que han tomado decisiones, incluso en nuestra propia congregación, inconsultas. Porque yo soy yo no necesito consejo de nadie, ni de pastor, ni de ningún consejero, ni de ningún líder, y quizás hasta mucho menos de Dios, pensarán. Y hacen cosas, toman decisiones y después vuelven para atrás. Que me fue mal, que si esto. Usted no consultó, si usted no me pidió opinión para ejecutar una acción, ¿qué opinión podría yo darle para solucionar el fracaso producto de esa acción? Bueno, pues aquí continuamos y dice, y los de Jai era el pueblo, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, ahí entró la tristeza. Tristeza esta que se multiplicó en lo que esperaban allí, porque cada vez que Israel salía a una batalla, el pueblo le esperaba en regocijo a los soldados, porque sabían que es el pueblo de Dios. Y no había más que celebrar la llegada, el retorno de los soldados de Israel, porque siempre era triunfo hasta ese instante. Entonces, lo que pasó con Jai es que ellos estaban esperando el pueblo de Israel, porque ya se había comentado de las batallas de Israel y de que el Señor, bueno, ya era harto conocido el hecho de que el pueblo de Israel fue salvado en primera instancia por el Señor cuando se encontró frente al Mar Rojo y de espalda al ejército de Faraón que ya venía a acabar con ellos. Y el Señor abrió las aguas del Mar Rojo y permitió que su pueblo pasara. Desde ese entonces comenzaron a expandirse las historias en torno al poder que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces, en esta ocasión, cuando ellos van a Jai, digo yo, quizás llenos de orgullo y diciendo, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios, esta gente lo vamos a acabar con 3,000 personas, no hay más nada que hacer. Craso error, porque también el pueblo acostumbraba, y después de esta derrota, mucho más aún, a pedirle a Dios, decirle, hasta el punto que David y un sinnúmero de reyes que surgieron años después, lo primero que hacían es orar al Señor y decirle, ¿irás tú conmigo, Señor? ¿Libraremos nosotros esta batalla? Porque si no ha de ser así, no iremos, no nos moveremos de aquí. Y el Señor le decía, todavía prepárense un poco más,
o le decía, vayan, que yo estaré con ustedes, y ahí se iban a pelear, claro está, porque ellos tenían que pelear para conquistar la tierra que el Señor le había dado. Ese era el propósito, y todavía hoy día Israel sigue conquistando tierra que le pertenece y que no se la quieren entregar. Porque lo dice en la palabra de Dios, que fue antes de que Israel volviera, cuando volvió en los años 40. Bien, entonces, aquí dice el versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel se echaron polvo sobre sus cabezas. Fíjense, era un ritual que se hacía en ese entonces, que se vestían de ropa que no eran finas, se dice se vestían de saco. Sacos, cuando yo era niño, un saco tenía dos connotaciones. O usted le estaba llamando a un saco que era una chaqueta de un traje, o un saco, un costal para echar productos dentro del mismo. Entonces, de ese material que estaban hechos esos sacos, esa cordelería, de ese material de cabuya, que era extraído de una especie de maguey, de unos espinos, de una especie de, ¿verdad?, que se llama cabuya, así como el agave, como es la planta de agave, así mismo es la planta de la cabuya, de la cual se hacía el saco, los sacos, eso, y esa tela. Entonces de esa tela vestían cuando estaban en tristeza, cuando estaban en silicio, que por alguna u otra razón no querían vestir bien para demostrar que estaban, y se echaban polvo de la tierra y ceniza en la cabeza y en todo el cuerpo, y el que lo veía decía, oh, está en silicio, en tristeza, por algo que había acontecido, sea porque se le hubiese muerto algún familiar o cualquier cosa. Entonces dice que Josué y los ancianos del pueblo de Israel se postraron su rostro en tierra hasta el atardecer, y se echaron cenizas y polvo en su rostro, en todo su cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que simbolizaba eso? Tristeza. Tristeza. Y cuando la tristeza llega a ti, cuando la tristeza te embarga, significa que tu fe está en el suelo. Y hay gente que la tristeza ha matado su fe. Hoy día hay mucha gente que han perdido familiares y que las consecuencias de esas pérdidas ha sido el asesinato interior del individuo, porque la fe se ha muerto. Aquellos que entienden que Dios tiene que resolverlo todo y que usted le pasa bien, si le ocurre un bien, oh, eso fue Dios que me bendijo. Pero si le ocurre un mal, Dios me maldijo. No, es mentira del demonio. Dios quiere lo mejor para todos, pero nosotros forjamos nuestro propio destino. Hay mucha gente que ha muerto de enfermedades que ellos mismos la han buscado. Que ellos la han buscado. Por una u otra forma, por descuido, porque entienden que yo puedo, que yo esto. Gente, por ejemplo, hay personas que por estar haciendo apuestas entre sí, han tomado riesgos grandísimos de lanzarse de un sitio o cruzar por acá o irse a una velocidad manejando, y han muerto. ¿Entiendes? Porque están buscando la connotación de la persona. Están buscando resalir ante los demás. Yo sé nadar. Gracias a Dios yo nado muy bien. Pero si yo veo un río en convulsiones o en el mar o lo que, yo no me voy a tirar. Voy a darme el beneficio de la duda y no me voy a tirar.
si no hay una necesidad urgente. ¿Entiende? Porque cosas así se usan para momentos determinados de necesidad, de emergencia. No de estar demostrándole a los demás que usted lo hace. Y una vez me pasó, y esto es bueno decirlo, que tratando yo de hacer, como le decimos en mi país, una maroma en una piscina, por poquito me ahogo. Porque caí bien, no me lastimé, pero entonces la piscina era un poquito honda y en vez de nadar hacia arriba, como tenía los ojos cerrados, estaba nadando para abajo y se me estaba acabando el oxígeno. Por estar demostrando que yo sabía hacerlo. Entonces lo que pasa con el pueblo de Israel en ese entonces es que no tuvieron espera en el Señor. ¿Y cuál es el pueblo próximo que vamos a, después ya de Jericó, etcétera? Bueno, ¿o cuál pueblo vamos a exterminar ahora para tomar las tierras? El pueblo de Jai. ¿Y cómo? No, porque ellos enviaban espías a chequear la tierra, todo. ¿Y cómo es ese pueblo? Decía Josué. Bueno, el pueblo es de tal y tal manera, un pueblecito pequeño. Pero entonces determinaron llevar 3,000 hombres. Y fueron. Mire, si el Señor le dice no lleve 3,000, lleve 300, como le dijo a Gedeón. Pero él iba a estar ahí. El Señor estuvo con Gedeón. Y ahí sí. Porque quien peleó no fue Gedeón y sus 300 hombres. Fue la mano de Jehová. Y si es así, sí. Vaya usted solo si debe ir. Pero con él. Con el Todopoderoso. Entonces lo que pasó con la gente de Israel, que ellos confiaron en estos 3,000 hombres, porque aquellos son poquitos, y los rifaron, como dicen en mi país. Entonces ahí vino la tristeza, y esa tristeza acabó con su fe, porque entonces ya tenían temor de ir, ya no tenían fe, pero que ustedes no le pidieron a Dios que si Él iba a ir con ustedes. Ese es el problema. Esta tristeza vino a consecuencia del error que cometieron. Eso pasa con el hombre. O sea, nosotros cometemos errores y después estamos diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Donde siempre ha estado. Los que tenemos que situarnos frente a Él somos nosotros. Mire, y dice aquí, y Josué dijo, porque aquí viene entonces la queja. Hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, inconsultamente, con el Altísimo. Entonces después le estamos reclamando. Mírelo aquí el reclamo, mire. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiésemos quedado de aquel lado del Jordán. Oiga bien. O sea, el que tuvo la culpa fue Jehová. Qué bárbaro. Aquí se pasó Josué. Y entonces dice, ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Es decir, huyó delante de sus enemigos. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu gran nombre? O sea, la tristeza mató la fe. La tristeza que embargó a Josué en ese instante mató la fe. Porque tú conoces lo poderoso que es Jehová. Omnipotente, el poder absoluto en el universo lo tiene Dios. Entonces no tenía que hacer esos cuestionamientos a Jehová. Simplemente decirle, Señor, nos humillamos ante ti porque actuamos sin tu consentimiento y pedimos tu misericordia. Es hermoso cuando reconocemos ante el Señor que hemos pecado, que hemos fallado y venimos humillados ante Él y le pedimos perdón. A Dios le gusta
que reconozcamos, no que nos enaltezcamos diciendo: ¿dónde estaba tú, Jehová, cuando yo te necesité? ¿Por qué no estuviste ahí en el momento justo? ¿Por qué permitiste que nos apabullaran? ¿Por qué permitiste que tu pueblo mermara de la mano del enemigo? No, no. Usted sabe que falló. Venga, humíllese ante el Señor. Y el Señor es misericordioso, es grande en misericordia por toda la eternidad. Y le va a perdonar y va a reconocer que usted está queriendo enmendar su error y que no volverá a cometer el error. Bueno, después que ocurrió todo eso, porque eso no se detiene ahí, el Señor sí tuvo misericordia y le dijo: ¿tú sabes por qué yo permití? Lo primero fue porque habían dos razones. Primera razón: no pidieron permiso al Señor para ir a pelear contra el pueblo de Jai. Es lo primero. Segundo, subestimaron el pueblo porque era pequeño. No hay enemigo pequeño. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando usted cree que su enemigo es más pequeño, tiene un as debajo de la manga y puede irle muy mal si Dios no está con usted. Pero el Señor de por sí ya estaba enojado, los desamparó, diría yo en ese momento, porque estaba enojado porque existía el anatema. Acán, uno de los que habían peleado en el pueblo anterior, ¿entiende? Robó de allí. El Señor dijo: no se lleven nada de nada, destruyan todo. Y él se llevó oro, vasos de plata, etcétera, joyas, pieles, y las escondió en su casa, en su tienda. Entonces el Señor tenía conocimiento de eso. ¿Qué no sabe Dios? Todo lo sabe. Lo que usted crea que tiene escondido, Él lo sabe. Y en el momento más determinante que usted crea que no va a aparecer esa mancha, aparece. Así es que, como dice Desiderata, por eso debemos estar en paz con Dios, cualquiera que sean nuestros ideales. Hemos llegado al final de la entrega de hoy de Reflexiones Bíblicas, la historia pues que hemos hablado, parte del Éxodo. Así que esperamos que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido algo de esto. La tristeza nunca puede embargarte hasta el punto de matar tu fe. Y a propósito de fe, ¿alguien tiene la fe de que Cristo puede darle vida eterna y venir a los pies de Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo como su Salvador? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, pues, repita conmigo: Señor, vengo a tus pies, cargado de pecado, lleno de iniquidad, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón. Limpia mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta confesión conmigo, diga amén, amén, amén. Y busque una congregación que ya están abiertas. A la medida y con todo, ¿verdad? Con todo el rigor que impone la ley, las reglas, la disciplina, están abiertos los templos ya en su mayoría. Busca un templo que le quede cómodo y hable con el pastor. Le acogerán allí, recibirá clases bíblicas, luego será bautizado y estará listo para llevar la santísima palabra de Dios a toda criatura. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando la vaya a leer, pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento y Él lo hará. Si no la tiene en físico, bájela en su dispositivo móvil, que es gratis. Así es que lea la Biblia siempre y orad sin cesar. Su amigo y hermano Rami Pérez llega al final de Reflexiones Bíblicas y les dice que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom
Shalom.